medidas toma al hacerse cargo de esta causa? Habla el doctor Griego. En la fin de completar la instrucción, se hicieron pericias médicas, se hicieron pericias químicas, se intentó hacer una pericia en Estados Unidos, a ver si se podía determinar el ADN de las manchas de semen que habían tras el baño de la menor fallecida, con resultado negativo, no se pudo determinar. Tomé declaración informativa a 10 personas allegadas al colegio que podrían ser las que más estaban cerca de conocer los motivos del fallecimiento, o tal vez alguna podría estar involucrada. Esas son las medidas principales que tomé, ¿no? Patrones genéticos derivados de una mancha de semen encontrada en la malla de Jimena. En septiembre de 1990, al no poder determinar quién la había matado, dispuso el sobrecimiento provisional de la causa. Admitía que Jimena había sufrido un atentado sexual, que fue asfixiada y arrojada a la pileta. En septiembre de 1991 tuvo que reabrir el caso por orden de la Cámara de Apelaciones. Lo volvió a cerrar en abril de 1992. Por 1993, más concretamente por abril, accedía a su reapertura. ¿Qué dice entonces el doctor Liegan? Que él considera que hubo atentado sexual, considera que hubo homicidio, pero se encuentra en un callejón sin salida cuando no hay elementos para culpar a alguien, no hay elementos concretos. Dice, acá se cometió un asesinato, pero todavía no somos capaces de encontrar pruebas suficientes y contundentes como para procesar a alguien. No hay procesados. Es que el punto, Claudio, quizás tenga que ver con el inicio de la investigación. Vos sabés que hay elementos básicos en el derecho penal y en la metodología de investigación que plantean que primero uno tiene que establecer si se produjo el delito y después salir a buscar al culpable. Tengo la sensación que en el caso de Jimena Hernández, primero se salió a buscar al culpable, porque se dio por sobreentendido que ya había un delito, y en este caso un homicidio. Vos recordarás que los primeros momentos lo que se buscaba era un culpable, porque se había predeterminado, sin elementos, pero Sebascos entienden que no, que fue un accidente. Por eso Sebascos quizás no haya tenido buena prensa en su momento. Fue el único juez que entendió en esta causa que fue un accidente, y el tema del atentado sexual, él avanza sobre esa tesis en función del informe que le da Policía Federal, donde le dice en la malla hay semen. Pero ¿había semen en la malla realmente? La pregunta quedó dando vuelta después que viene el informe desde Estados Unidos. Es decir, ¿fue violada? ¿Hubo atentado sexual contra Jimena Hernández? Es la pregunta que hacemos ahora y la van a contestar. Primero, vamos a escucharlos a todos juntos, presten mucha atención. Jorge Hernández, el papá de Jimena Hernández. Después, Carlos Yatter, el abogado de la mamá de Jimena Hernández. Después, el doctor Héctor Lieven, el tercer juez de la causa. Y por último, el doctor Luis Sebasco, el primer juez de la causa. Los cuatro van a responder si fue violada Jimena Hernández. Aquí va a aparecer primero mi pregunta. Escuchen ustedes. Si ella fue violada, es un tema que cuando confiese el autor material lo sabremos. En lo personal considero por todo el
profesionales, sino científicos, incluso aportando científicos del exterior como el doctor Pablo Reuter, fue una forma de encubrir el asesinato de mi hija para desviar la atención sobre el móvil principal. La mancha y el famoso semen que había en la malla es un tema que se quiso utilizar para presionar a la familia de Jimena y para ensuciar la memoria de Jimena. ¿Fue violada Jimena Hernández antes de ser asesinada? Esta chica fue abusada sexualmente, lo que concretamos y probamos con la presencia de una mancha de semen fresca. Luego de ser abusada, fue asesinada poniendo las manos encima de la boca y produciéndose lo que tenemos probado en las autopsias por infinidad de elementos, manchas de taller, se produjo la sofocación. Y ya la chiquita, siendo cadáver, arrojarlo al cuerpo sin vida en un momento determinado dentro del natatorio para enmascarar, digamos, y disfrazar este perverso asesinato y hacerlo pasar simplemente como un accidente. Y vaya si que van a éxito, porque en las primeras instancias, precisamente el primer juez Vasco dijo que esta chiquita murió ahogada. Y yo me dirigí y pregunto a usted y a sus escuchas, ¿no? Si tienen conocimiento que un abogado, ¿cómo pusimos la chiquita se ahogue sin tener en la autopsia ni una gota de agua en los pulmones y en el estómago? ¿Y cómo me explica usted que esta chiquita que murió en un accidente ahogada, usted tenía un hermoso manchón de semen fresco en la tela de la entrepierna? Porque se pudo comprobar que hubo atentado sexual. El atentado sexual no se probó. Es decir, es cierto que había una mancha de semen. Doctor Vasco, hubo no manchas de semen en la malla de Jimena Hernández. El informe de la policía hablaba de semen sin espermatozoides. El semen sin espermatozoides prácticamente no existe. Es imposible que pueda existir ese tipo de semen. Lo que pasa es que el informe de la policía estaba hecho en base a una conclusión sacada por una alta concentración de fosfatasa ácida, pero es un informe que inclusive ha resultado hasta erróneo al señalar que una pequeña mancha que había en el bretel era de óxido, cuando en realidad era de sangre de la misma niña, y que habría una mancha de sangre que saltó cuando se le inyectó el cadrón en las tareas de reanimación. A esto lo analizó el Life Code Institute de Nueva York, sí que sí la importancia de este instituto, que es el que analizó el Santo Sudario para ver si era el de Cristo. Así que realmente no es un informe de este instituto de Estados Unidos, además que fue acompañado por un médico especialista de la Argentina que llegó a la misma conclusión, de que no era semen lo que había en la malla y de que era sangre lo de bretel. Exactamente al revés de lo que decía el informe del gabinete químico de la policía. Creo que fue claro y contundente. Si usted presta atención a los 4 testimonios que escuchamos, el del papá de Jimena Hernández, el del doctor Viatra, el abogado de la mamá de Jimena Hernández, de Norman Ferrini, el testimonio del tercer juez, Héctor Guillen, y de Luis Vasco, con distintas posiciones sobre un punto que es fundamental, importante. Fue violada, hubo intento de violación, hubo atentado sexual con Jimena Hernández. El que dice sí rotundamente es Carlos Viatra, el abogado, y que también es la opinión de Norman Ferrini, el Carlos Viatra es abogado de Norman Ferrini. Después el resto, desde que no se probó, como el de Héctor Guillen, la duda de el papá de Jimena Hernández, diciendo fundamentalmente, eso apunta a desviar la atención del problema. Pero creo que es muy interesante lo que acabamos de escuchar, porque sería uno de los patrones importantes de la causa, si hubo o no intento de violación. Vamos a volver a escuchar al doctor Viatra cuando le preguntamos cómo es posible, doctor Viatra, abogado de la mamá de Jimena Hernández,
que nadie haya visto nada cuando había como 400 personas en el colegio, o había por lo menos más de 60, 70 dentro del natatorio. ¿Cómo es posible que nadie haya visto nada? Lo responde Carlos Viator en 1 minuto 30. Iba a hacer la investigación de que nadie haya visto nada. En un colegio había una competencia, había cientos de padres y alumnos. Nosotros en un momento determinado llamamos a declarar a las compañeritas de Jimena y gente que estuvo, digamos, niñas que estuvieron en esa competencia, que en aquel momento la investigación, julio del 88, agosto del 88, eran niñas que tenían 11 años y medio, 12 años. Hoy estas niñas tienen la edad pobrecita que tendría Jimena, serían chicos de 16, 17 años. Tenemos probado en la causa que hay una maestra perfectamente identificada, que es la maestra de catequesis, que le decía a la chica que le prohibía terminantemente hablar de la causa Jimena. Usted sabe que en el interior del colegio en su momento hubo graves enfrentamientos en favor nuestra, en contra nuestra, etc. Lo que no podemos negar, que había una especie de temor instaurado en el colegio para no hablar del caso Jimena Hernández. Eso está probado perfectamente en la causa. Puede ser que esas niñas que declararon en aquel momento los 11 años y medio no hayan manifestado lo que ellas realmente vieron o alguien o sabía. Y la intención de la mamá de Jimena y de este abogado, citar nuevamente a todas estas chicas a declarar y a ver si nos aportan, y es cierto que nadie vio absolutamente nada. Tal vez por ese lado también aparezca un hilito, el conductor, ¿no es cierto? Profesor, entonces, lo más importante de todo, que esta investigación dista mucho de estar cerrada. Y muy por el contrario, hay mucho para hacer todavía y hay mucho que investigar. Para reflexionar, el caso Jimena Hernández. Un caso que seguramente va a ser polémico por algún tiempo más. Nos decía también el doctor Carlos Viator que este no es el momento de hacer acusaciones, sino de darle nuevos elementos al cuarto juez de esta causa, que está al frente del juzgado 21, es el juez Mauricio Zamudio, que justamente reemplazó al doctor Héctor Griegen por un ascenso, una modificación dentro de la escala judicial. Vamos a volver a escuchar al doctor Griegen, porque él, en su dictamen, dice que hay homicidio. Es decir, el tercer juez dice hay homicidio aquí para mí. ¿En qué basa para afirmar esto el doctor Griegen? Lo dice en 1 minuto 15. La policía médica, que principalmente daban cuenta de que el fallecimiento de la víctima era por obstrucción de las vías respiratorias superiores. Es decir, por la sospecha mía es que se le había colocado una mano que le impedía respirar por boca y nariz. No murió ahogada la menor, porque había agua en los pulmones, así que eso queda descartado. Había rotura de alvéolos que indicaban la compresión efectuada sobre las vías respiratorias. Doctor, hay algunas versiones, inclusive lo sostiene Vasco, que esas marcas que aparecían en la cara del rostro de Jimena Hernández tenían que ver con el trabajo que habían hecho los médicos apenas la encontraron después de la pileta. ¿Usted tuvo en cuenta esto o descarta esta posibilidad? Yo no comparto en eso la idea del doctor Vasco. No comparte, así
el doctor Iber decía lo que planteaba Sebasco sobre las marcas que tenía Jimena en el rostro. Para Sebasco tiene que ver con la comprensión, la presión que generaron en el trabajo de intento de reactivación, de reactivarla, de darle vida realmente cuando la sacaron del natatorio por parte de los que la auxiliaron. Y el tema del agua en los pulmones también, que es un tema, si se ahogó uno tiene buenos pulmones. Bueno, hay otra tesis dando vuelta por allí que tiene que ver, que dice que si sufrió una muerte súbita, puede haberse cerrado la glotis, se hundió, no tuvo necesidad de el agua de pulmones, todo muy dudoso, muy confuso, realmente no es un caso fácil. Y me gustaría darme dos mensajes de los oyentes, escuchemos el último testimonio de Grieden y después seguimos con los mensajes. Marca de tribunales, dice que en tribunales, en la Suprema Corte, hay un expediente del 588, donde el padre Jimena pide a la institución del juez Sebasco con pruebas que demostrarían complicidad en el homicidio. Ciudad de Belgrano nos pide un caso similar de las características, el caso de Noaid Mustafa. Vamos al último testimonio del día de hoy, el doctor Grieden nuevamente, tercer juez de la causa. Los creyentes le pidieron el procesamiento de alguna persona. Ustedes saben que en algún momento salió el nombre de una persona, esa persona se hizo conocer inclusive públicamente, no ha sido nunca procesada. Le preguntamos al doctor Grieden entonces, los creyentes le pidieron el procesamiento de alguna persona y él contesta lo siguiente. Sí, efectivamente. Aquello me pidió un procesamiento, yo hice una resolución diciendo por qué no lo procesaba y la Cámara me lo confirmó. ¿Se puede saber por qué no lo procesaba? Bueno, le dio una cantidad de motivos que vi, por lo que yo decía que no estaba comprobado que fuera él el autor del atentado, de la muerte, ¿no? Primero, no está probado que él estuvo allí a la hora del homicidio. Sería difícil realmente resolver este caso, no hablo de resolver, hablo de encontrar al asesino de Jimena Hernández. Yo creo que sí, que es muy difícil, salvo que se presente voluntariamente arrepentido y confiese. Porque no hay testigos, la pericia química diera un resultado negativo, así que yo no veo la forma de poder probarlo. Un dato que es importante en términos estrictamente judiciales, cuando no hay elementos para culpar a alguien, el caso se cierra provisionalmente, es decir, se hace un costado hasta que se le suman nuevos elementos. Sí, en realidad cuando no se puede probar la existencia de delito, porque aquí todavía no se sabe qué pasó. Bueno, no, pero para por ejemplo, la dictadura de Grieden sí dice que es homicidio. Claro, no tiene elementos para culpar a alguien. Si se cierra el caso, provisionalmente puede estar cerrado hasta el 12 de julio del 2000, de acuerdo a los términos, para que se cierre en forma definitiva. Es decir, que hasta el 12 de julio del 2000. Ahora se reabre, está en cámara, pero está en cámara porque por la querella que la mamá de Jimena Hernández le inició a Sebasco. Dame los mensajes y ya nos vamos. Margarita del Madre pregunta, ¿no había sucedido un hecho similar antes? No tengo entendido que no. María Belgrano, habló porque el homicidio, un cronista de un canal televisivo, le preguntó a una compañerita de Jimena, y le dijo que antes de la competencia la había llamado un señor. Sería cuestión de revisar el texto del canal. Bien. Para la Corte Centenario, el abogado Viater, cada vez que anuncia nuevas pruebas en la causa, simplemente se presenta a una comunicación. María Belgrano, la autoridad del colegio no puede ser procesada por encubrimiento. Y si hay un delito, sí, pero si no hay delito... María Belgrano, pregunta, ¿se le hizo un examen vaginal a Jimena Hernández para saber si fue violada? Sí, se le hizo, pero creo que no hubo un resultado
Yo sé que se hicieron autopsias, yo pregunté, pero no hasta el punto, digamos, y cuando hablé con los jueces. Bueno, nos vamos en 7 días, vamos a estar con una nueva causa pendiente, claro, siempre por Radio de Plata, a partir de las 13. Espero que les haya gustado el programa. Viaje de vacaciones. Amigas de Pinamar, auspicia al periodista Claudio Leveroni en su programa Causa Pendiente. Que hay que hacer, que tenemos la necesidad y la obligación de hacer. El estado de emergencia del Poder Judicial requiere una intervención profunda en todo él para solucionar el problema. Y no debemos tener miedo. Es quizás uno de los últimos sectores que está cerrado en la sociedad, que tiene además un poder oculto impresionante, igual del que opine lo contrario. Sufre las consecuencias. La Corte, si renuncia o no, creo que ya pasó, no importa. Yo creo que hay una decisión mucho más importante para que usted y yo, todos como ciudadanos, tomemos conciencia de la importancia del tema. Hay que despedirlos, ¿sí? Simplemente despedirlos y reemplazar por otra gente. Habrá buenos, seguramente hay muchos buenos. Estamos en Radio Cultura, no di los teléfonos, 304-1724-3795, usted nos puede llamar, está nuestra asistente Paula tomando los llamados telefónicos, pero hoy, como creo que va a ser ya hábito y costumbre en Concierto Opinión, hemos reinvitado a alguien que estuvo ya con nosotros, Daniel Bravo Tedín, para que nos venga a hablar de algunas cosas, unas cosas que a veces tenemos medias como olvidadas. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Buenas tardes. La otra vez cuando estuviste acá pasó algo hasta cómico, digamos, ¿cierto? O sea, estábamos hablando de algún tema, alguien llamó, te hizo una pregunta puntual, cuando salimos del programa, fuimos a tomar un café, como hacen por ahí los amigos cada tanto, y nos pusimos a charlar y vino esa persona y dijo, Bravo Tedín, te escuché en Radio Cultura, estaba en casa cuidando a mi bebé, escuché radio, estabas ahí hablando, un periodista también y demás. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en estos jueves que por ahí te vas a acercar para charlar con nosotros? Yo creo que hay un tema más allá de todos los temas puntuales que puede haber en la Argentina, que es el de Latinoamérica. Yo soy un enamorado, como les dije y como te decía a ti y les dije a todos los oyentes de Radio Cultura, de que Latinoamérica es un tema maltratado, es un tema abandonado, es un tema riquísimo, lleno de posibilidades y de implicancias, y que creo que en la medida en que tu amable cobijo nos permita los jueves ir desarrollándolo, creo que podemos suplirle a la gente de una cantidad de información sobre Latinoamérica, no solamente información tipo periódico que toca y se va, sino una mezcla, que yo creo que lo importante es generar un mixed informativo que realmente le dé al oyente la sensación de que estamos preocupados y que queremos dar una visión que cubra lo cultural, que cubra lo político, que cubra algunos aspectos folclóricos, pero que fundamentalmente esté dedicada a destacar la hermandad. ¿Cuáles son los elementos que hacen que Argentina no sea un país desconectado de su contexto, que va mucho más allá de lo geográfico? Yo creo que Argentina es parte, es una de las hermanas de esta cosa fantástica y maravillosa que es Latinoamérica.
Ahora, te interrumpo. Estamos muy bien conectados con Estados Unidos en este momento, siempre tradicionalmente con Europa, es como que somos los importantes. ¿Nos sentimos hermanados con Latinoamérica? ¿No hay gente que por ahí está pensando, ¿qué me viene a hablar a mí de tales o cuales países y nosotros hablamos, viajamos y Claro, tenemos identidad con Europa, con Estados Unidos? ¿Cómo es yo la cosa? creo que lo que vamos a hacer entre ambos los jueves es por un lado plantearnos cuáles han sido tradicionalmente los elementos que hicieron que Argentina fuera la menos latinoamericana de las hermanas integrantes de este maravilloso semicontinente. Hay muchas razones que hicieron que Argentina no se integrara con Latinoamérica, pero hay muchísimas y poderosísimas razones que hacen que Argentina sí sea latinoamericana y se integre a Latinoamérica y se integre no con la viveza criolla que nos ha caracterizado en muchísimas de nuestras conductas, sino desde el fondo del corazón y además con una justificación, porque si yo te digo desde el fondo del corazón, vas a decir por un lado lo está remedando al presidente Menem que habla de su corazón y por el otro lado está cayendo en una cosa utópica. No, no es utopía. La posibilidad de Argentina de integrarse honestamente va mucho más allá del discurso. Se puede integrar y se debe integrar porque culturalmente somos parte de Latinoamérica, porque tenemos el uso del idioma común. El idioma común hace que tú pienses en español. Al pensar en español, todos vamos a pensar y debemos pensar en términos parecidos, ¿cierto? Y por el otro lado hay una unidad que es la religiosa, que es la mayoritaria, que va a ser también uno de los elementos que en alguna de las charlas que tengamos los jueves vamos a ir exponiendo y que hace que la unidad latinoamericana, por un lado, sea una cosa que está. Culturalmente la Argentina se la sacó de encima hasta Malvinas. Cuando los tristes días de la guerra de Malvinas, nosotros en un momento dado nos sentimos, digo nosotros los argentinos, nos sentimos metidos en un baile que superaba nuestras posibilidades de todo tipo. Quienes estuvieron al lado fueron los países básicamente de Latinoamérica. Eso creo que empezó a generar un cambio de actitud en la Argentina masiva. Por supuesto que siempre va a haber disparatados, tontos y locos que van a decir que lo que estoy diciendo es una utopía. Pero de tontos y locos estamos hasta el gorro. Lo que nos interesa es las grandes mayorías, los que realmente se pueden sentir hermanados con Perú, con Paraguay, con Uruguay, bueno, con toda la importante cosa que es Latinoamérica. Y además que es rica en muchas cosas. A mí me sorprendió lo que dijiste y a muchos oyentes porque me lo comentaron después, el tema de los bolivianos, por ejemplo. Claro. Considerados con una capacidad inusual para los cálculos matemáticos. Sí, sí. Pero es que no solamente... Tenemos otra visión desde la Argentina, digamos, claro, los bolivianos como país. Dado, la Argentina despectiva, la Argentina potencia, ha despreciado a sus vecinos y no por faltarles el respeto, sino que en la lengua vulgata los bolivianos eran los bolitas que no podían pasar de ser unos indios ennoviados con una llama, cuando no es cierto. Hay filósofos, hay pintores, hay escritores, hay todo un mundo cultural riquísimo y además humanamente el boliviano es
absolutamente amable, amable en el sentido de que te genera la posibilidad de amarlo. El paraguayo fue nuestro fundador. Cuando la gente habla de Paraguay y también con un no sé qué despectivo, olvidan que la segunda fundación de Buenos Aires tuvo su origen en Paraguay. Si no hubiera sido por Paraguay, no hubiéramos existido. O sea que hay una serie de detalles y anécdotas y cosas importantísimas que han pasado en nuestro pasado recientísimo, porque además las diferencias que se pueden generar en una Europa, nosotros argentinos mirábamos a Europa permanentemente, y Europa sí puede tener diferencias porque hace 2000 años o 1500 años que pueden estar enemistados entre ellos. Pero en la América del Sur, después de la conquista española, que fue también una enormidad, pero que también es pasible de análisis y de explicaciones, no de disculpas, porque el hecho histórico no es disculpable. Además que manejamos mal el sentido de la culpa que se tiene que tener en estos casos. Yo soy descendiente de españoles, genéticamente soy una mezcla de gallego y asturiano y no me siento para nada culpable del genocidio español con los indígenas de Latinoamérica, que son mis hermanos porque son latinoamericanos. O sea, la responsabilidad mía, toda esta cuenta que se pasó ahora con motivo del 500 años, hasta que se llegó a una especie de síntesis, entonces se hablaba del encuentro de las dos culturas. El encuentro de las dos culturas no existió. Lo que existe actualmente es la reivindicación de la cultura que se pretendió eliminar. Y en eso creo que debemos anotarnos. Eso forma parte del capital latinoamericano. Una cultura que estaba, que se la pretendió eliminar, pero que hay que reivindicarla, y la cultura que nosotros trajimos de Europa. Esa amalgama nos va a enriquecer y nos va a hacer mucho mejores. Trae sobre la mesa un tema que está como olvidado. El año pasado tuvimos tanto descubrimiento de América, tanto 500 años, tanto Colón, carabelas y demás, y este año, si uno no se fija en el almanaque, ni se entera que el martes es 12 de octubre y que el lunes es feriado. Es los extremos, o sea... Es que somos extremistas en este tipo de cosas. Enunciamos algo, lo largamos por la radio, por ejemplo, y ya hemos cumplido, cuando no es así. Cuando me dijiste de empezar esta combinación a los fines de que los latinoamericanos y Latinoamérica tuvieron una presencia en los programas tuyos aquí en Radio Cultura, me pareció fantástico poder empezar este jueves, porque justamente el año pasado, para el 12 de octubre, estaba desde su santidad el Papa en República Dominicana, el mundo atestado de información y de reivindicaciones, y hoy, a un año vista, no pasa más nada. Eso es lo que debemos evitar. Y eso es lo que tenemos que generar en estos jueves latinoamericanos. Bueno, estamos hablando con Daniel Bravo Terín, que va a estar los jueves hablando de Latinoamérica. Vaya tema, pero además estás acompañado, Daniel Díez, buenas tardes, ha llegado para acompañarte, Jorge Kaufman, ¿no? Sí, también, televisión y algunos temas de medio de comunicación, gráficas y demás, acompañando en esta mesa. Estamos en Radio Cultura, 304-1724-3795. Usted nos puede llamar, darnos su opinión sobre lo que escuchó al principio, sobre la justicia, o también opinar sobre América Latina, Latinoamérica. Este continente que nos pertenece es como vio, si uno vive en un edificio y hay alguien que en uno de los pisos se cree que es más importante que todos los demás.
pero sigue viviendo en el mismo edificio. Se podrá considerar muy importante, pero los demás lo ven como alguien más. Bueno, a nosotros nos pasó en Argentina, mejor dicho, en Latinoamérica, algo así. Nos veían distinto a como nosotros nos veíamos. Quizás ha llegado el tiempo de retomar el tema y ver cómo lo replanteamos. Yo tengo siempre grabado una frase por allá que dijo alguien, que hay que saberlo interpretar, que es San Martín, que inició la independencia, independizó a países de Latinoamérica, por supuesto, Argentina, Chile, Perú, y ayudó un poco más también. Quizás nos toque cerrar este siglo o iniciar el próximo completando eso que inició San Martín, que fue la independencia, y completando